Okay, Ollie, we are back with Matilda, all right? The last time we read that the problem with the newt happened and that Matilda told Miss Honey that she could do magic, and Matilda invited, and Miss Honey invited Matilda to her house and they had tea, okay? And also, Matilda showed that the powers were true. Okay, so Miss Honey knows this now. Okay, so I'll go on. This is a summary. Esto es un resumen. No es el libro porque no llegaríamos a leer todo. Así que vamos con resumen, pero para que tengas la información. No te voy a pedir que hagas ningún ejercicio, solamente que te fijes bien de saberte estos capítulos y repasar los anteriores. Así que volví a mirar los videos, yo te voy a mandar esto escrito también y nada, estudialo. Te mando una parte y mañana a la mañana te mando otra porque es como un poco largo. Y bueno, para la clase de Zoom charlarán, me dijo mi santo, sobre esto y van a leer el último capítulo juntos. Igual yo ya te lo voy a dejar explicado mañana. Ahora hay 3 capítulos, 16 to 18. Okay? Miss Honey's story. Matilda and Miss Honey continue to drink tea while Matilda asks Miss Honey a lot of questions. Entonces empiezan a charlar. She wants to know why her teacher lives so poorly when she must make okay money working as a teacher. Se da cuenta Matilda que Miss Honey vive en una casita muy pobrecita y dice, ¿qué le pasa a esta mujer? After hearing these questions, Miss Honey seems to get upset and Matilda, as a sensitive person, apologizes. To get upset es ponerse mal. Como se nota que hay algo que la afecta. Y después to apologize is to say you are sorry. Porque se ve que hay cosas de la vida de Miss Honey que son un poco difíciles. Si viste la peli ya lo sabes. Si no, ahora lo vamos a leer. But then Miss Honey opens up. O sea, opens up, decides to tell her what happened. She says Matilda is like an adult child combo. Claro, porque Matilda es una niña grande. Even though she's really little, she's mature. Okay. All right. Now, then Miss Honey tells Matilda her whole story. Esta palabra ya la hablamos antes y dijimos que es toda la historia. Okay? Which has been a secret up until now. O sea, nunca se la dijo a nadie. When she was, y acá empieza la historia. When she was little, she had a great family. But when Miss Honey's mother died, se murió la mamá de Miss Honey, her aunt arrived to live with her father. Arrived, ya lo hablamos un montón de veces estos días. Aunt es tía. The aunt was two-faced. Esto quería decir que tenía dos caras, como era falsa. Y hacía esto. And super cruel to Miss Honey, but acted nice in front of the dad. Okay, she was cruel to Miss Honey, but when Miss Honey's dad was there, she was very nice. Then Miss Honey's father died mysteriously, and everything got much worse. Acá pasó algo con... Ahora vamos a leer qué pasó, pero no es que el papá de Miss Honey se murió o de viejo o por un problema de salud, por eso dice mysteriously. Y dice everything got much worse y porque realmente con la tía mala, la tía la empezó a tratar peor. Supposedly it was suicide, but Matilda guesses correctly that Miss Honey's theory is that her aunt murdered her father. Yikes. Sí, la verdad es que es un plan feo. O sea, a lo que le dijeron a Miss Honey es que su papá se había quitado la vida, pero en realidad lo que pasó es que la tía malvada de Miss Honey mató a su papá. Y Matilda también adivina lo mismo. Mira que como parte difícil de la vida de Miss Honey, pobrecita. For a long time after that, Miss Honey's aunt was very
perdón, esto es very bad. Pero ahí mal escrito. Very bad to her. Okay? The only time she had some relief was when she went to school, que esto es un poco lo que le pasa a Matilda, viste que su familia también funciona como un poco feo, pero cuando ella va a la escuela y está con Miss Honey y con sus amigos está bien. Y a Miss Honey le pasaba lo mismo. Cuando no estaba con la tía porque estaba en la escuela, la pasaba mejor en su vida. There was nobody she could ask for help. Claro. Y un poquito lo mismo le pasa a Matilda porque ¿quién le iba a creer todas estas cosas a Miss Honey? Even though Miss Honey wanted to go to college, her aunt said no. But at 18, Miss Honey was allowed to do some teacher training. Cuando terminó la escuela, Miss Honey wanted to go to college. Her aunt said no. Pero después was allowed. Este es un verbo que hay que empezar a saber. Le permitieron. To be allowed to do something es que te lo permitan. O sea, la tía le permitió do some training college. Por lo menos la dejaron ir a estudiar para ser maestra. Her aunt has all her money and does not give her much. Por esto explica por qué Miss Honey es tan pobre, porque la tía se quedó con todo el dinero de su mamá y de su papá y le da solo unas pequeñas migajas al mes y con eso Miss Honey tiene que vivir. Miss Honey explains that 2 years before she found the little cottage on one of her walks, the owner agreed to rent it for very little money because it was so run down. Bueno, Miss Honey hasta hace poco vivía con su tía malvada, pero se encontró esta little cottage, es una cabaña que está rotita, por eso dice run down, está venida abajo. Venida abajo. Pero bueno, es mejor que vivir con su tía malvada. Entonces vive en esta little cottage, ¿ok? Y el dueño dijo, bueno, que por poca platita, very little money, she could rent it. Ok. Claro, Matilda escucha todo esto y le pasa esto. Dice, immediately Matilda decides that this has to stop. Porque le parece muy injusto, pobre Miss Honey. She has plans to help Miss Honey to get out of her bad situation. Y acá viene una información terrible que no sabía Matilda y es Then Miss Honey says her aunt is the Trunchbull. Acá me falta un punto. Okay, there. What's Miss Trunchbull? Lo cual es como una revelación terrible. Nosotros ya lo sabemos, pero para Matilda es fatal. Bueno, entonces Matilda averigua un par de cosas y entonces se llama The Names este capítulo. Bueno, parece que mi Vero estaba apurada y tipió como cualquier cosa. Is shocked. Matilda is shocked by the news that the Trunchbull is Miss Honey's aunt. That explains everything. Claro, dice, es malvada con todo el mundo y por eso va a la clase de Miss Honey a hacerle cosas malvadas, hacer cosas malvadas a todos los chicos, porque en verdad la quiere molestar a Miss Honey, esta mujer de Trunchbull, por favor. After a change of subject, Miss Honey asks if Matilda wants to practice her magic, but Matilda says no, that she should go home, porque como tiene un plan y tiene que ir a practicar para ayudar a Miss Honey, le dice no, thank you very much, I cannot practice now, I have to go home, and she asks these 3 questions, and they are very important for a plan in the future. On the way, Miss Honey asks Matilda asks Miss Honey 3 final questions. What is Miss Honey's first name? What did her aunt call her father? Como de qué forma la tía le decía a su papá. And what did her father call her aunt? O sea, los nombres reales, porque no saben el nombre real de The Trunchbull. Y con eso se va elaborando un plan, que no sé si te lo acordás de la peli, pero que la verdad es que está buenísimo. Okay, another chapter. The practice. At home, Matilda has to place herself
has the place to herself. No hay nadie, okay? She's alone in her house, which is perfect for what she wants. She borrows one of her dad's cigars and shuts herself in her room. Cigar, borrow es pedir prestado. Esto también es un verbo que hay que saber. Pide prestado, nada, no hay nadie en la casa y va y agarra el cigarro. Y se encierra. What she's doing has something to do with helping Miss Honey, but you don't know the specifics yet. Claro, cuando uno va leyendo, no se entera, después te das cuenta. Matilda makes a little space for the cigar and sets to work concentrating in her special mental power to make it move. The movement's even easier this time, and the cigar moves quickly. So Matilda challenges herself. Challenges herself, se desafía, dice, si ya este truco ya lo sé, voy a ver si puedo hacer algo un poco más difícil. She wants to pick up the cigar, lo quiere levantar. En el aire, ¿no? Okay, with her mind. This is a lot harder than pushing it. She has to work really, really hard. After a while, Matilda picks up the cigar just a little, just for a moment. She keeps doing it. Then she can keep it in the air for 60 seconds. Un minuto sosteniendo el cigarro con su mente en el aire. Así que mejora un montón. Matilda perseveres, this is persevera, and for a whole week, ¿te acuerdas que era whole? Lo escribí antes. She works on moving the cigar with her mind. She practices very hard. Pretty soon, esta palabra la vimos ayer, espero que te la acuerdes, si no, hay que empezar a ir a buscar los libros para poder juntar la información de un lado y del otro. Y es buenísimo que hagas ese trabajo. She's excellent at moving the cigar through the air. Okay, and then she decides she's ready for her plan, right? Okay, here we stop. Bye-bye.